Buenas tardes. Mes de mayo. El mes de mayo es el mes de la Virgen María. El domingo, saludos a todas las mamás y a sus mamás. La doctora Celaya, gracias por estar acá. Está representando a las mamás del hospital. Pero mayo también es el mes del lupus. Y el 10 de mayo, desde el año 2004, se conmemora el Día Mundial del Lupus. ¿Por qué se estableció este día? Se estableció este día porque es importante que todos los actores que participan en la atención de los pacientes lúpicos sean motivados a preocuparse por estos pacientes. La idea es motivar no solamente al personal de salud, sino motivar sobre todo a los que son los decisores de salud, es decir, al gobierno, los gobiernos locales, regionales, nacionales, en nuestro caso, a Congreso, para que se den medidas a favor de los pacientes con lupus. Y eso es lo que ahora vamos a tratar de desarrollar. Todos nosotros sabemos la parte, llamémosle orgánica del lupus, que es un paciente con una enfermedad crónica, autoinmune, en la cual ocurre inflamación de diferentes aparatos y sistemas y por tanto es una enfermedad sistémica. Y que esta inflamación a lo largo del tiempo provoca daño. Eso lo conocemos bien. También conocemos que para tener lupus, una persona debe tener una predisposición genética, pero que no basta, porque si no, todos los gemelos disigóticos desarrollarán lupus los dos, pero no es así, porque tiene que haber además una interacción con el ambiente, y esa interacción con el ambiente va a desencadenar cambios en el aparato inmune que van a producir la autoinmunidad, la presencia en estas enfermedades de autoanticuerpos. Cuando estos cambios se produzcan y alcancen el nivel necesario, entonces va a aparecer los síntomas por inflamación de los órganos. Y si la inflamación perdura, va a aparecer el daño. Entonces, eso es como vemos a los pacientes nosotros normalmente. Y lo otro que reconocemos es que la mortalidad del paciente con lupus es real, que los pacientes con lupus tienen mayor mortalidad que la población general, aunque cada vez intervenimos mejor y va disminuyendo la tasa de mortalidad. Entonces, es una enfermedad que tiene un impacto importante. La mortalidad es dada por problemas cardiovasculares, por problemas infecciosos, lo cual en nuestro medio es sumamente frecuente, y felizmente no por neoplasias. Pero hoy día no queríamos tocar la parte, digamos, clásica de una presentación médica para médicos del lupus, sino quería decirle que el lupus tiene muchas caras. Y ese es un concepto que nace en Canadá, un concepto que nos dice el paciente con lupus realmente es como si fueran muchas fotografías de diferentes personas. Entonces es altamente individualizado. No hay dos pacientes iguales y esto ustedes lo van a ver en los pisos cuando atienden a sus pacientes. Y la principal característica de nuestros pacientes es que no tienen mucha frecuencia. Para nosotros, la frecuencia de los pacientes con lupus es alrededor del 0.05% en trabajos hechos en comunidad. Entonces, no son pacientes muy frecuentes. Y los recursos para atenderlos tampoco son abundantes. Por eso son enfermedades raras y son enfermedades huérfanas. Y en nuestro medio es un logro de todas las personas con enfermedades huérfanas y los médicos lo atienden, que se haya hecho reglamentación, se hayan hecho leyes y dispositivos que permiten el enfoque de las enfermedades raras y huérfanas. El lupus está incluido dentro de ese grupo y nosotros debemos de procurar entonces darnos cuenta de eso y darle el máximo apoyo a nuestros pacientes. Ese es el trabajo que les mencionaba de la prevalencia.
Pero miren, es rara, es huérfana, no es muy frecuente, pero adicionalmente el acceso al sistema de salud no se hace con la frecuencia o la intensidad que debiera tener. No todos los pacientes acceden al sistema de salud. Estos datos que hemos conseguido hasta el 2017, estos datos nos están diciendo que en general entre varones y mujeres en el 2017 había más o menos unos 6.500 pacientes con lupus en todo el Perú, pero que si nos vemos solamente en el CIS para el 2015, había 3.129 casos atendidos al año. Entonces, no están yendo al sistema de salud. Y lo que queremos ahora es que seamos conscientes de eso y veamos qué hacemos para que lleguen al sistema de salud. Otro punto importante que los médicos olvidamos es que no todo es orgánico, no solamente es lo biológico y lo genético, sino que el ser humano está en un ambiente que determina condiciones que van a modificar la enfermedad y que van a modificar los resultados que nosotros vamos a proporcionar con nuestros fármacos. Y eso se les llama los determinantes sociales. Los determinantes sociales van a estar ligados a donde la persona vive. Y esos determinantes sociales reconocidos son los ingresos económicos, el trabajo, el estatus socioeconómico, la educación. Y uno muy importante, el acceso a la salud. Y como estamos viendo desde el inicio, el acceso a los servicios de atención no es muy importante. También las medidas de salubridad generales, las vacunaciones generales. Entonces es ver un enfoque a partir de lo individual, ir hacia un enfoque colectivo. Y eso es algo que yo quiero que hoy día ustedes empiecen a pensar. Porque cuando estos determinantes sociales se presentan, generan incluso segregación de los pacientes. Y esos determinantes llevan a una atención con inequidad, es decir, desigual para las personas. Porque entonces los pacientes que están en los centros de salud no tienen la misma atención que los pacientes que están en el hospital, los pacientes que nosotros vemos en el hospital no tienen la misma atención que salud, y los de salud y todos el resto no tienen igual que los pacientes privados. Entonces, esas inequidades existen y para el paciente lúpico eso es el día a día. Por ejemplo, sabemos que la pobreza genera una de las inequidades más importantes y en el paciente con lupus se ha demostrado que nos produce mayor mortalidad, mayor actividad de enfermedad, mayor daño, pobre función física, pobre calidad de vida, mayor impacto sobre la psicología del paciente, pacientes deprimidos. En este estudio, por ejemplo, de la doctora Alarcón, vemos cómo la pobreza tiene un odds ratio tan importante, significativo, que al igual que la actividad de la enfermedad o el daño acumulado, para predecir mortalidad a 5 años. En ese otro estudio vemos cómo el acceso a la salud de los pacientes es menor. Se hace una encuesta a 801 pacientes telefónicos y se le pregunta por diferentes características que indicarían que tiene un buen acceso a la salud, sobre todo medidas generales. Usted evita la exposición al sol, recibe su calcio y vitamina D, se ha vacunado. Y cuando vemos eso, claramente hay una diferencia entre los pacientes pobres y los no pobres. Y peor si ajustamos a la raza, a la etnia, a la duración de la enfermedad, si ajustamos todos esos factores que serían confusores, la diferencia se mantiene. La persona con menos recursos tiene menor acceso a la salud. Y la persona con menos recursos, en estrato más bajo, esta persona tiene mayor posibilidad de desarrollar lupus y tiene mayor posibilidad de tener daño renal. Y uno pensaría, bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer? Y acá lo otro era en Estados Unidos, esto es en Latinoamérica, con pacientes también que se incluyen, pacientes provenientes que van del Perú a esta cohorte, la ven, y ahí también se ve que claramente el estatus socioeconómico
disminuido tiene un mayor compromiso renal. Pero no solamente es la pobreza, sino es la educación. Miren, en el bivariado, la educación tiene significancia y un mayor tiempo de educación nos da una mayor posibilidad de daño cardiovascular. Y en el multivariado, la educación tiene también ese impacto en desarrollar enfermedad cardiovascular. Entonces, realmente los determinantes como educación, como nivel socioeconómico, como la atención en los médica, el acceso y los seguros médicos, son determinantes que impactan en el lupus con enfermedad cardiovascular. Son ejemplos que les estoy dando para que seamos conscientes de ese impacto. Pero incluso modifica la presentación. Una presentación de manera insidiosa versus una presentación aguda. Los que tienen presentación insidiosa son los pacientes mejor educados que aquellos pacientes que no lo son. Esos tienen un curso de enfermedad aguda. Y el acceso, esto es de cuando yo estudiaba reumatología en los primeros años, que a mí me impactó sobremanera. Cuando ustedes ven este estudio que participó un doctor muy importante para Latinoamérica, un reumatólogo colombiano, el doctor Molina, ven que si consideramos los hospitales que no tienen reumatólogo versus los hospitales que tienen reumatólogo, hay un tremendo factor protector a partir de contar con reumatólogo. Eso se le llamó que hospitales con experiencia en el manejo de lupus tenían una mejor eficacia viendo a los pacientes que los que no. Cosa que parecía algo, digo, de perogrullo. Pero esto es, ¿qué significa? Que necesitamos darles el acceso. Y felizmente la normativa nacional permite que cada vez el acceso sea mayor, pero quizá los médicos no trabajamos con ese acceso, no somos conscientes que existe el aseguramiento universal y que está el FISAL y que los pacientes con enfermedades raras y huérfanas son cubiertos por el FISAL y que el FISAL asegura que sean atendidos. Entonces, cuando un paciente, ustedes le prescriben algo o necesitan un procedimiento y no se realiza, ¿qué cosa hacen? Debemos saber qué hacer y lo que tenemos que hacer es trabajar con su salud. Para nosotros los médicos hacemos práctica diaria, nuestro mejor amigo es su salud, porque su salud va a permitir, va a hacer la gestión necesaria, va a llevar al paciente de la mano y van a lograrlo. Cuando en el consultorio nosotros hacemos una interconsulta para que lo vea neuro al paciente, pueden pasar 2 o 3 meses para que le den cita normalmente. Entonces, ¿qué hacemos? Va uno del servicio a sacar la cita, pero a veces no hay tiempo. ¿Qué hacemos? Mandamos al paciente que vaya a la representación de su salud y él le ayuda a sacar su cita. Que no hay medicinas, le ayuda a comprar. En pisos muchas veces eso ocurre. Tenemos que trabajar con su salud. Debemos de conocer a la persona de salud, que dicho sea de paso, son personas muy asequibles para el trabajo. Pero la vida del paciente con lupus permite tomar medidas a diferente nivel y de diferente tipo. Porque habíamos dicho en un principio, este paciente tiene una predisposición, se expone al medio ambiente y de repente también despierta un cambio epigenético. Pero luego aparece el cambio en la inmunidad y entonces entramos en una etapa preclínica. Aparecen los síntomas, en un primer momento vamos a entrar en síntomas tempranos, donde vamos a ver solo la inflamación. Esta inflamación va a repetirse en el tiempo, porque son enfermedades ondulantes, o va a ser progresiva y va a haber un deterioro de la función y entonces se ocurre el daño. Y si sigue la historia del paciente, va a haber comorbilidad asociada, porque hace hipertensión, porque hace enfermedad aterosclerótica, porque hace infecciones, cosa que nosotros vemos con frecuencia. Entonces esa es la historia natural. Pero entonces esa historia natural plantea 3 niveles de intervención. El primero, la prevención. Entonces, las personas sanas deberíamos de preocuparnos para que no desarrollen lupus. El segundo, la prevención secundaria, que significa diagnostiquemos precozmente. Y el tercero es, bueno,
si el paciente ya presenta un lupus franco, lo que tenemos que hacer es tratarlo de la manera más adecuada. Y entonces, el primer nivel de intervención que se pensaba, bueno, en enfermedades autoinmunes no hay, nos ganan los infectólogos, pero sí existe, porque hoy reconocemos, por ejemplo, que el paciente obeso vive en un estado inflamatorio, entonces nosotros los médicos debemos de combatir la obesidad, porque ese estado inflamatorio va a despertar la aparición de enfermedades autoinmunes con un mayor nivel de leptina. Debemos de tener una flora intestinal sana, una microbiota sana, porque una microbiota alterada y que se altera, por ejemplo, cuando utilizamos antibióticos que no son necesarios, entonces predispone a la aparición de autoinmunidad. Fumar, ni hablar. Felizmente en el Perú muy poca gente ya fuma. La vitamina D es protectora. El sol y el estrés estimulan la autoinmunidad. Entonces, si nosotros educamos a los pacientes a llevar una vida saludable para que tengan un estilo de vida sano, entonces nosotros vamos a proteger. ¿Y a quiénes entonces debemos de proteger? A nuestra familia, pues, para empezar. Porque si estamos diciendo que todo esto promueve la aparición de enfermedad autoinmune, falta la exposición a sílice. Entonces, nosotros debemos de emplearlo primero en nuestras familias. Prevención secundaria, diagnóstico precoz y terciaria, tratamiento enérgico. Este es como la microbiota cuando cambia la flora intestinal y predominan las bacterias patógenas, como por ejemplo la Escherichia coli, una de ellas. Entonces lo que ocurre es que va a haber en la mucosa del intestino, vamos a tener aparición de respuesta inflamatoria y de autoanticuerpos y de autoantígenos. Para el diagnóstico, lo que nosotros debemos de recordar es al doctor Garcelé. El doctor Garcelé nos enseñó a diagnosticar lupus porque fue el primero que dijo, ¿saben qué cosa? Los criterios de clasificación no hacen un diagnóstico y eso es algo que debemos de tener presente. Porque los criterios de clasificación son útiles, pero son útiles como una guía. Nos dicen cuáles son los síntomas más frecuentes que debemos de buscar y cuál es el plan de trabajo que debemos de realizar. En ese plan de trabajo, muy importante, el anticuerpo antinuclear. Y entre los criterios, ya saben ustedes, los clínicos nos hablan de los órganos que más frecuentemente se comprometen, que no les voy a relatar porque ustedes lo ven todos los días en los pisos. El paciente tiene RAS, tiene artritis, tiene fiebre, tiene compromiso renal, inflamación pulmonar, derrame pleural, lo vemos todos los días. Pero hay otros que no son frecuentes de ver y entonces el paciente con lupus debería de sospecharse. Si yo tengo un paciente con síntomas de inflamación en un tejido o en un órgano y que me doy cuenta a través de mi plan de trabajo que no es infección o que no es neoplasia, entonces probablemente sea lupus. Y esos sitios, ¿cuáles pueden ser aparte de los frecuentes? Acá vemos otros que no son tan frecuentes. Neumonitis, enfermedad pulmonar intersticial, hipertensión arterial pulmonar, endocarditis, miocarditis, hepatitis, pancreatitis, vasculitis, cistitis intersticial. O sea, realmente la clave es, si encuentro un órgano inflamado, no descubro por qué, voy a pensar que tiene lupus. Y el antinuclear me va a ayudar, sobre todo si me sale negativo, porque va a alejar que tenga el paciente lupus. Si me sale positivo, bueno, voy a tener que entonces seguir buscando y tratando de consolidar el diagnóstico. Pero es inespecífico el antinuclear. Y entonces ahí voy a estudiar qué tipo de antinuclear tiene mi paciente. Pero no es solamente eso. Si nosotros revisamos bien y no vemos solo el cuadrito, nos vamos a dar que sí es cierto, tenemos posibilidad de clasificar a nuestro paciente como lupus, pero también podemos diagnosticar lupus en pacientes que no reúnen los criterios de clasificación. En ese caso, nos olvidamos de que el antinuclear es el criterio de entrada necesario
puedo reemplazarlo por complemento, puedo reemplazarlo por antifosfolípido. Y entonces yo tengo mi paciente con una evidencia de autoinmunidad y una clínica suficiente que me lleva al diagnóstico de lupus. Pero estamos hablando solo del diagnóstico nosológico. No quiero ahondar en esta gráfica, pero la idea es que el diagnóstico nosológico no es suficiente. Nosotros tenemos que conocer a nuestro paciente, entender lo que le pasa. Y entonces hay diferentes niveles diagnósticos, situaciones que al final comprometen la calidad de vida del paciente. El diagnóstico nosológico es importante, pero hay diagnóstico: ¿qué severidad tiene este paciente? Si está activo o no está activo, cuánto daño el paciente ha acumulado. Más daño, más proclive a tener un mal pronóstico. Si mi paciente tiene alguna comorbilidad asociada, y finalmente si mi paciente pertenece a un grupo o tiene una condición, tiene un determinante social que esté impactando sobre él. Hecho el diagnóstico, el tratamiento. Y el tratamiento parte por una estrategia. La estrategia es lograr una meta. La meta que buscamos en el paciente con lupus es la remisión clínica, pero hoy en día se está tratando de manejar una actividad leve. Sin embargo, eso todavía no está tan bien establecido. Teniendo la estrategia, lo que tenemos que hacer es emplear medidas farmacológicas y no farmacológicas. Cuando revisamos las guías para ver qué medidas vamos a utilizar, nosotros encontramos y nos enamoramos automáticamente de las medidas farmacológicas, donde de manera muy interesante nos dice todos los pacientes que usen hidroxicloroquina, el corticoide se da así, luego se baja así, ustedes van a usar de esta manera los inmunosupresores. Sin embargo, más importante que eso son los principios. Y acá están los principios que van a permitir que el paciente se adhiera a la terapia. Los resultados que vamos a obtener con nuestros fármacos se van a dar a través de que cumplamos los principios. ¿Qué nos dicen esos principios? Nos dicen, el tratamiento tiene que ser multidisciplinario. No todo lo pueden hacer ustedes. Es altamente individualizado porque los pacientes son diferentes, pero que ustedes tienen que tomar decisiones compartidas con el paciente. O sea, tienen que hacer que su paciente participe en las decisiones terapéuticas y diagnósticas, porque de esa manera el paciente va a tener adherencia a largo plazo. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que educar al paciente. Entonces, pero todas esas cosas fallan. Si ustedes están en los pisos ahorita, están viendo que los pacientes salen de alta y regresan, salen de alta y regresan. ¿Pero por qué? Porque el principio de la atención de los pacientes no se está haciendo. Sabemos emplear muy bien las farmacológicas, sabemos hacer diagnóstico precoz, sabemos seguir a los pacientes, pero ¿qué pasa de la educación y que el paciente participe? No se logra. La terapia no farmacológica, que haya protección solar, que no fume, la dieta sana y equilibrada, sumamente difícil con nuestros pacientes, ejercicio regular, promover la salud ósea, todo eso es lo no farmacológico. Entonces, si queremos tener éxito, no nos queda más que trabajar con el paciente. Y ese es el punto más importante. Y trabajar con el paciente, ¿qué significa? Significa realmente emplear la técnica de psicoterapia, pero todos nosotros hemos pasado por las especialidades de salud mental y no hemos pensado que eso lo teníamos que emplear en nuestro día a día. Pero ¿por qué es que tenemos que hacer esa terapia de la conversación? Tenemos que hacer porque nosotros tenemos que buscar que el paciente reflexione y procese sus pensamientos, sus emociones y comportamientos. ¿Para qué? Para que se adapte y supere de lo que le está pasando. Para eso, ¿qué necesitamos establecer? Una relación terapéutica o el conocido rapport. Y debemos de crear una alianza con confianza, empatía, colaboración, respeto mutuo. Es decir, tenemos que involucrarnos con el paciente, pero involucrarse con el paciente necesita de protecciones para el médico y entonces la protección es
a un nivel profesional y a un nivel ético. El rapport. En el rapport lo que tratamos de buscar es la colaboración y para eso tenemos que reconocer que hay paridad en el paciente y el médico. Hay paridad en derechos de persona. No hay paridad en el conocimiento, porque ahí más bien hay una desigualdad. Entonces nosotros debemos de trabajar con el paciente para superar esa brecha. Y miren lo interesante, en esa comunicación la parte verbal no es lo más importante. Lo más importante es la no verbal. ¿Y la no verbal cuál es? El lenguaje corporal, el tono de voz. Al paciente se le tiene que hacer sentir que uno se preocupa por el paciente. Este autor lo que dijo, hay un tip muy importante, que conozca tu apellido y tú conversar sobre la profesión del paciente. Y eso va a hacer que los pacientes se sientan más unidos al médico. De mi pregrado lo que les traigo es esta diapositiva, porque a nosotros en Cayetano nos enseñaron unos tips cuando hicimos todas esas especialidades de salud mental. Lo primero es que al inicio, cuando uno establece la conversación con el paciente, no le estén preguntando por cosas que no sean importantes para él. Él viene preocupado por su salud y viene con una preocupación importante. Entonces el paciente debe de darles la queja. Y nosotros debemos de escuchar la queja, aprender a escuchar. Pero también debemos de recordar que desde Honorio Delgado nosotros estamos educados a que existe la dualidad dolencia-enfermedad. La queja puede ser su dolencia y no ser la enfermedad importante que se va a solucionar. Entonces, claramente eso lo vemos en el riñón. Todos nuestros pacientes con lupus los tenemos que vigilar por el riñón, pero no vamos a esperar a que el paciente diga, ¿sabe qué cosa? Tengo las orinas oscuras, orino poquito o me he hinchado todito. Sino a los pacientes de rutina les hacemos una evaluación de función renal. Tenemos que hacer sentir al paciente que no estamos apurados. Lamentablemente estamos apurados, porque ese es el hospital. Pero de alguna manera tenemos que hacerle sentir al paciente. Nos decían, hasta de cómo tú te sientas, el paciente se da cuenta que no estás o que estás apurado. El no verbal. El médico no sabe más que medicina, ten por cierto que ni medicina sabe. Cuando ustedes establezcan esa comunicación con el paciente, esa conversación terapéutica, por eso es muy importante lo que decía el otro autor, en qué trabaja. Y entonces así ustedes pueden conversar en el nivel que el paciente entiende más fácilmente y de esa forma el paciente va a comprender mejor. Entonces a lo largo del tiempo, sus pacientes van a saber cómo trabaja un carpintero, cómo trabaja un escritor, un pintor, etc. Y finalmente, esto del análisis transaccional. El análisis transaccional es muy útil. También nos enseñaron que las personas en su modo de relación se manejan en 3 niveles. El primer nivel está ahí con P, a nosotros nos enseñaron el nivel del abuelo. El nivel de abuelo es aquella persona que trata de poner normas. Luego el nivel adulto, el A. El A es el que va a tener una comunicación racional de igual a igual. Y luego el P, T, pues el niño. El niño es lúdico. Entonces, si yo voy a ver un niño, yo no me puedo poner en el nivel del abuelo, porque no voy a tener una aproximación buena con el niño. Por eso es que ven que los pediatras andan disfrazados y con juguetitos, porque ellos se ponen en el nivel del niño. Y entonces así lo logran. Entonces ustedes, al final, yo cuando recibí esta clase decía que somos como artistas más o menos, tenemos que adaptarnos al paciente, pero tenemos que hacerlo. No que el paciente se adapte a nosotros, sino nosotros al paciente. ¿Por qué? Porque nuestra meta es curar al paciente. Entonces eso era un buen truco que nos enseñaron. Así que no les queda más digamos, recurso que pensar que tienen que manejar la psicoterapia, conseguir el respeto, la empatía de los pacientes. Y hablando de empatía, es interesante
analizar lo que significa empatía. Empatía no significa tenerle pena a una persona, tenerle cariño, lo que fuera. No, la empatía es entender a la persona. O sea, ponerse en los zapatos de esa persona y entender qué cosa está pasando, qué cosa está pensando, cómo siente la persona. De esa manera lo podemos movilizar para obtener los cambios que necesitemos. Entonces, esta relación terapéutico-rapport mejora la atención, genera confianza, facilita la dinámica, incluso entre los equipos, promueve la competencia cultural e identificación, apoya a los pacientes, proporciona continuidad y en la atención. Bueno, ahora revisemos un poquito el tema. De principio general hemos dicho, vamos a acordarnos que trabajemos con el paciente. ¿Qué pasa con lo no farmacológico? Cuando revisamos, ya hay guías también de manejo no farmacológico. Pero en general, ¿qué cosa dicen las guías? Bueno, dice que se debe de hacer el manejo adaptado a cada paciente, que ese manejo no farmacológico puede ser de diferentes tipos, se superponen varios a la vez, pero que solitos no van a solucionar evidentemente la enfermedad, pero que sí son importantes. Y que todo parte por la educación del paciente para que tome medidas como la fotoprotección. Y entonces ahí, ¿cuál es el logro que tenemos que hacer? El autocuidado. Nosotros tenemos que tener a un paciente que considere que él es su principal terapeuta. El primer médico del paciente es el propio paciente. Para que entienda lo que es el autocuidado, tiene que saber de qué se trata. Es una enfermedad que no tiene cura, que es crónica, que hay tratamiento eficaz, pero para eso debe de participar, que él conoce mejor su enfermedad, nos va a decir cuándo está activo y que entonces vamos a compartir conocimientos para ir en busca de la salud. Eso es bien interesante. Les voy a contar el caso de una chiquita, les puedo decir hasta el nombre, la chiquita falleció después de una historia de muchos años. Ella tenía lupus con compromiso renal severo y sistema nervioso central. Y ella venía y decía, doctor, ya me activé, pero ¿qué pasa? Es que ahora estoy hablando con una lora. Entonces ella se daba cuenta que cada vez que se activaba el sistema nervioso central, empezaba a tener ideas rápidas de conversación. Entonces apenas pasaba eso, ella acudía al consultorio y efectivamente chequeábamos todo y sí se había activado. En cambio, cuando estaba controlada, tenía un hábito pues normal, un tono normal. Entonces, tenemos que el paciente se autotrate. Entonces, para eso hay que educarlos del diagnóstico, del tratamiento, de su pronóstico. Hay que darle acceso, porque es lo que quieren los pacientes, continuidad de la atención. En reumatología, ustedes saben, damos adicionales a los pacientes que tienen lupus sin mayor problema. Procuramos que entren, sí, a la mecánica del hospital, pero ellos saben que tienen la puerta abierta porque es una enfermedad que los puede matar. Debemos ayudar a coordinar la atención, se debe de mejorar la infraestructura, a ayudarlos a que sepan afrontar o enfrentar sus síntomas, dolor, fatiga, discapacidad, a que se ajusten a los problemas que van a tener, incertidumbre, miedo, depresión. Imagínense las pacientes jóvenes que cambia su configuración física, que adquieren el Cushing. Procuramos últimamente usar menos corticoides. Entonces, el problema del autocuidado ayuda a relacionar los problemas, a que manejen sus medicamentos, cognitivo, ejercicio, emociones, etc. En Estados Unidos hay enfermeras especializadas en autocuidado y ellas son las que le enseñan al paciente. Nosotros procuramos que nuestras enfermeras, en reumatología hay una, pero no se da abasto. Entonces tenemos que hacerlo en cada consulta. Y también que aprendan entonces el plan de mitigación, porque los eventos adversos se van a poder mitigar. Se van a poder mitigar, pero si somos conscientes de que existen, también eso se les enseña. Un autocuidado, estas son las complicaciones posibles. Por ejemplo, recibe antimaláricos, queremos que una vez al año vaya al
oftalmólogo, le decimos al paciente, y el paciente dice, ya me toca, doctor. Y entonces otras medidas que el paciente puede aprender en ese control de riesgos, el estilo de vida para el problema cardiovascular, no dieta alta en sodio, controlar la presión, tomar sus medicinas antiproteinúricas, la infección, sus vacunaciones. Ya algunos pacientes vienen y me dicen, ya me toca mi vacuna para influenza. El problema de la densidad mineral ósea, la exposición a la luz, ¿qué bloqueador se va a usar? Presentamos una iniciativa al ministerio para que ponga bloqueadores, pero resulta que los bloqueadores son caros, no se consiguió. Pero bueno, hay que seguir pidiendo. Hay que planificar la gestación. Y bueno, entonces tenemos eso. Vamos a pasar ya, dejando al paciente, a utilizar fármacos. Cuando utilizamos fármacos, vamos a tener estrategias. Cuando hacemos estrategias, por ejemplo, para el manejo de la nefritis lúpica, siempre debemos darnos cuenta que hay estrategias inmunológicas con fármacos inmunosupresores, pero hay estrategias no inmunológicas. Y miren cómo todo se superpone. Estrategia no inmunológica, tener presente la falta de adherencia, usar antiproteinúricos, considerar otros fármacos renoprotectores. Aquí tenemos la gabapentina, asegurar un control óptimo de presión, tratar comorbilidades. Miren ustedes, para nosotros ahora obesidad es un tema importante que está padeciendo. Dejar de fumar, evitar nefrotoxinas. Y acá las drogas. Pero normalmente nosotros nos emocionamos con los fármacos. Por eso les traigo esto. Cuando manejamos los fármacos, tenemos que ir a guías. Y cuando revisamos las guías, nos vamos a dar cuenta, pues, qué fármacos están de primera, qué fármacos están de segunda. Pero estas guías le toman foto y se modifican con el tiempo rápidamente. Todos los años ya empieza a aparecer actualizaciones. Y entonces actualmente una de las actualizaciones nos está diciendo, ustedes deberían de empezar a utilizar terapia multitarget, porque cuando utilizan terapia multitarget van a tener una mejor eficacia. La terapia multitarget, ¿qué significa? Estamos hablando del riñón. Significa que yo debería de estar utilizando como inmunosupresor el mejor micofenolato. Debería estar eso asociado a voclosporina y esa sería mi más corticoides, la mejor terapia multitarget. O pudiese utilizar el micofenolato más belimumab y más corticoides y esa sería la segunda. Pero está en evaluación una serie de terapias que vienen porque lo que viene es que cantidad de biológicos se van a empezar a utilizar. Mientras tanto, nosotros lo que tenemos es el micofenolato como alternativa 1, la ciclofosfamida que pasa a un segundo lugar, tenemos la satioprina que es un tercer lugar lejos y el rituximab cada que nos metemos en problemas. Y estamos utilizando en el hospital el tacrolimus. Entonces, eso ha sido una mirada veloz porque de lo que se trata es de tener esa visión de poder combatir las inequidades en la atención de salud de los pacientes con lupus. Seguimos en el plan de tratar de que en el hospital se hagan las pruebas de serología autoinmune, porque para nosotros eso es una inequidad y nosotros tenemos que combatir esas inequidades buscando soluciones. Y esa disminución de las inequidades se logra a través de educar, crear información, intervenir, garantizar el acceso, capacitar también al personal de salud y crear gobernanza. Me despido de ustedes con esa última